Buenas noches, bienvenidos a esta segunda versión de Oiga, mire, lea en la ciudad de Tuluá. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener una reunión con escritores de aquí de la tierra y este año muy contentos porque tenemos la compañía de Paola Guevara. Quisiera primero que todo agradecerles que hayan atendido nuestra invitación, una invitación que es constante en nuestra Biblioteca Pública Municipal Daniel Potes Lozano, de parte de nuestro alcalde, Gustavo Adolfo Vélez Román, de parte de la gobernadora, Dilia Francisca, y de la directora de la Biblioteca Departamental. De antemano les agradezco, les doy la bienvenida y decirles que cada vez que ustedes tienen la acogida, que tienen la posibilidad, la gratitud de parte de nosotros de estar acá, es un paso que damos hacia esa paz tan necesaria que nosotros queremos. Como se ha dicho en estos últimos días, la paz no se hace en los papeles, la paz se hace es construyendo cultura, construyendo deporte, construyendo vida, pero eso no es en los papeles, eso lo hacemos todos los días nosotros, poniendo un granito de arena. Y estos espacios, esta biblioteca que apenas hace a poquito cumplió 50 años, es un espacio para ustedes, no es un espacio de venir a consultar o hacer una investigación, es un espacio de cultura. Y para eso está Oiga, mire, lea. Quisiéramos que no solo Paola estuviera acá, sino que toda la semana tuviéramos este encuentro, tuviéramos más escritores para compartir sus ideas y su obra. Entrando en materia, pues vamos a conocer quién es Paola Guevara. Paola es editora de la sección de Cultura, Entretenimiento y Tendencias del País, el diario El País de Cali. Es periodista. Está en curso con su maestría para obtener el magíster de literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá, ¿correcto? Desde el 2006 se desempeña como editora jefe de la sección Cultura, Entretenimiento y Tendencias del diario El País. Ha sido directora, editora y coordinadora editorial de reconocidas publicaciones impresas, revistas y periódicos dedicados a cultura, entretenimiento, literatura, gastronomía, viajes, salud, moda, actualidad, entre otros, tales como Cambio, Cromos, la revista Shot y Carrusel. Ha trabajado en la concepción y desarrollo de nuevos productos editoriales, creación de revistas de lujo, se ha desempeñado como docente universitaria en la Cátedra de Géneros Periodísticos y recientemente como comentarista radial. Bueno, Paola, bienvenida. Muchas gracias, Norman, y a todos por estar aquí, por desplazarse hasta esta biblioteca que tiene 50 años. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y me contaba Norman que lo bueno de que seamos nosotros y no 150 personas es que hay lulada para 150, entonces podremos repetir. Bueno, entrando en materia, hoy nosotros los miércoles tenemos el Club de Lectura Juvenil. Y no sé, por cosas del destino, hoy estábamos tocando el tema de Ernest Hemingway. Y Ernest Hemingway primero fue periodista que pues escribió sobre, hubo muchos años que vivió del periodismo y era un reportero de guerra. Un reportero de guerra que reportó la Primera Guerra Mundial, participó en la Segunda Guerra Mundial. Ernest estuvo en la Guerra Civil Española y de ahí fue la fuente, la materia para escribir grandes novelas que lo llevaron al Premio Nobel de Literatura, entre ellas Por quién doblan las campanas, Fiesta, Muerte en la tarde y toda esa visita al África. Te pregunto, Paola, ya que tienes tu primer libro que se llama Mi padre y otros accidentes, ¿estás recorriendo ese mismo camino de Ernest? Es un camino muy duro, ¿no? Me parece increíble que lo menciones a él, porque él es uno de los escritores que inspiró esta novela y tengo una anécdota muy entrañable con él, porque
estaba escribiendo la novela y mi editor me dijo, el primer párrafo lo es todo, estás desviando la atención, tu novela comienza en la página 5, en la 15, no, tienes que comenzar desde el primer párrafo situando a los lectores y haciéndoles la promesa que van a encontrar aquí. El primer párrafo, trabájalo. Yo creo que trabajé 1 año y medio en el primer párrafo. Y estaba yo recorriendo mi biblioteca de mi casa con los pies descalzos, leyendo primeras páginas de libros, a ver cómo resolvió el primer párrafo Kafka, cómo lo resolvía Proust, cómo lo resolvía, en fin, Paul Auster, leyendo primeros párrafos y mirando cómo lo hicieron los grandes para encontrar inspiración sobre cómo hacerlo yo. Y de repente yo iba descalza cuando ¡pum!, se cae un libro que estaba en una repisa alta y me cayó en todo mi pie desnudo y me dejó una abolladura en el dedo gordo del pie, y ese libro era El viejo y el mar. Era una versión pastadura, me imagino. Sí, duro, duro, me quedó un golpe, pero yo dije, uy, Hemingway viene a mi rescate y me viene a ayudar, ¿no? Y ese libro me dio la clave sobre cómo tenía que contar esta novela, y la clave que me dio él es sencillez. Uno de los escritores más grandes de la humanidad es tan depurado, tan sencillo. Había un viejo, había un joven, y el viejo era pescador, y se fueron juntos a pescar y querían ir tras una ballena. O sea, allí en Hemingway no hay aspavientos, no hay retruécanos, no hay deseo de posar como intelectual siendo él el portento de intelecto y de hombre y de escritor que es. Él me dio la clave con ese golpe en mi pie y me dijo, sencillez, sencillo, sencillo, porque quien mejor escribe no es quien más enredado escribe, quien mejor escribe es el que se da el lujo de ser depurado. Entonces a él le debo, a esa inspiración, el primer párrafo de mi novela, que se los voy a leer, a ver si logré la sencillez y logré lo que mi editor me pidió, que era la promesa. Prométele a tu lector que le vas a decir en un solo párrafo con qué se va a encontrar. Entonces, 1 año y medio de reescribir, de romper papeles, de tirarlos a la caneca, de borrar, de volver a escribir, terminaron en este párrafo. Y tiene 4 líneas. El mundo se divide entre la gente que conoce a su padre y la gente que no. Y luego estoy yo, la periodista de 34 años a quien su madre le informó a través de un mensaje de texto el nombre de su verdadero padre. No. Entonces, me encanta que menciones a Hemingway, porque de los maestros como él y como Kafka es la sencillez. Y las personas que han leído el libro me dicen que lo leyeron, bueno, una me deprimió mucho porque dijo que lo leyó en 1 hora. Yo dije, yo me demoré 3 años escribiendo este libro y alguien lo leyó en 1 hora, qué depresión. Otras personas lo leyeron en 2 noches, o se acostaron y lo leyeron hasta la 1 y madrugaron a las 5 de la mañana a terminarlo de 5 a 7. Entonces la gente me cuenta que lo lee muy rápido, tiene menos de 200 páginas, tiene como 180 páginas y la gente dice que lo lee de un tirón. Y digo, bueno, seguramente está escrito de forma tan sencilla que me he encontrado con gente de todo tipo de perfiles que lo han leído y que han vibrado, y eso creo que se lo debo a la inspiración de la sencillez de un maestro que está infinitamente lejos de mí en talento y en trabajo, que es Hemingway. Bueno, pero llegamos como muy rápido. Quería, antes de dar esa sorpresa de cómo inicia mi padre y otros accidentes, antes de eso, todavía en el barullo de lo que es el ser periodista,
¿te habías arriesgado, habías escrito cuento, relato, o cómo llegaste, o cómo fue tu acercamiento a la literatura antes de Mi padre y otros accidentes, porque es tu primer libro, ¿no? Sí, lo mío fue un salto con garrocha. O sea, como el bebé que está en la cuna y de repente hace un salto con garrocha en los Olímpicos. Yo no escribí cuentos previos a esta novela, ni escribí poesía. Yo me una vez al género novela, que es, por eso creo que me demoré 3 años. Pero la verdad es que tenía el oficio de escribir porque escribo todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, y porque me dedico a escribir. Escribir es mi profesión, es mi oficio. No solamente escribo yo, sino que soy editora, entonces estoy a cargo de ser crítica con los textos de los otros. Entonces, yo fui la principal crítica mía. Cualquier párrafo, cualquier página tenía que ser reescrito 1, 2, 10, 30 veces. Hubo capítulos enteros que me costaba lágrimas porque era revivir experiencias de mi vida personal muy fuertes y muy intensas, que escribía una línea y tenía que parar y retomar a los 3 meses y escribir un párrafo y retomar a otro a los siguientes 6 meses y forcejear mucho con las palabras y con las emociones, porque este libro está escrito con las entrañas, porque se basa en una experiencia personal muy dolorosa. Entonces, me costó mucho trabajo, pero creo que el ejercicio del periodismo me entregó varias cosas. Primero, la experiencia en escribir para que me lea todo el mundo, porque el periodismo te enseña eso. Tú no puedes escribir para 3 sabios, ni para 5 magíster en literatura. Tú tienes que escribir periodismo para el universo, para el público en general, y eso te obliga a ser muy sencillo, muy depurado y a tener un uso del lenguaje con muchos recursos. Lo segundo que te enseña el periodismo es a poder escribir en las condiciones que sea. Un periodista puede escribir con una tractomula pitando al lado, con un televisor pantalla plana, con el partido de la Selección Colombia en el Mundial a todo volumen y gritos de la gente, porque una sala de redacción, o sea, un periodista puede escribir donde lo pongan y se concentra y lo saca adelante, porque uno está entrenado para eso, para absorberse en una burbuja y que nada te distraiga de escribir. Y eso fue muy importante para mí porque yo soy madre de 2 hijos. Cuando estaba escribiendo este libro, quedé embarazada de mi segundo hijo, entonces yo entregaba un tetero a la 1 de la mañana y me quedaba escribiendo hasta las 6 de la mañana. Este libro fue escrito en bibliotecas, en salas de espera de los aeropuertos, en aviones, en partidos de fútbol, los 5 minutos antes de entrar a hacer una entrevista, en fin, y eso te lo entrega el periodismo, la gran habilidad para meterte, no importa dónde estés. Y otra cosa que te enseña el periodismo es a no tener miedo de lanzarse al agua, porque muchas veces, cuando yo estuve haciendo mis semestres de la maestría en literatura, de la que me falta un semestre y la tesis, muchas veces mis compañeros de maestría de literatura tenían mucho temor de escribir porque ellos tienen como ídolo a Marcel Proust, ellos tienen como ídolo a Mario Vargas Llosa o a Cervantes, qué sé yo, y entonces sienten que la escritura es algo demasiado sagrado, algo que está en la cumbre y que casi que escribir es como un sacrilegio a los grandes de la literatura y que tienen que hacerlo impecablemente, o sea, que tienen que ser mejores que Proust para poder escribir. Mientras que el periodista no tiene esa tara. El periodista o escribe o no sale periódico al día siguiente, o escribe o las personas cancelan la suscripción cuando encuentren un periódico con páginas en blanco, ¿no? Entonces, el arrojo que te da el periodismo también ha sido mi escuela. Bueno, a ver, esta va a ser una pregunta un poco de esos periodistas como que quieren ponerle picante a la cosa, ¿no? Está de pronto, algunos dicen de moda, pero eso siempre ha estado. Ese tipo de literatura en la cual uno mezcla las propias vivencias, la realidad que está más cerca
especialmente en un país que tiene esta historia tan violenta. Y entonces dicen que no, es que ese tipo de historias son las que se están vendiendo, las que se están construyendo, y pongo como por ejemplo a Piedad Bonet, que ha sido criticada por ejemplo mucho por algún sector, y Héctor Abad Faciolince con El olvido que seremos, y todo este tipo de literatura de todos todas estas personas que han sido unas rescatadas, otras que lograron volar a la guerrilla y que han escrito, digamos, su vivencia. De pronto no ha recibido de pronto por parte de la crítica algo así, o al contrario, ha sido muy bien recibido el libro por parte de la crítica. No, yo esperaba que al día siguiente de salir la novela me demandaran, que los críticos dijeran que es el colmo, cómo se metió con la figura sacrosanta de una madre. Yo esperaba lo peor, incluso tuve un momento de pánico en la semana en que ya el libro se fue a impresión y alcancé a decirle a mi editor, no lo hagamos, paren las rotativas, porque pensaba, es el pánico del primer libro, me explicaba Santiago Gamboa, me decía tranquila, eso solo pasa en el primer libro, luego ya vas a ver que nada pasa. Y al contrario, lo que me ha sorprendido es la gran acogida que ha tenido el libro. Incluso Alberto Salcedo Ramos, que lo presentó en la Feria del Libro, fue supremamente elogioso. Piedad Bonet, que escribió la historia verdadera de su hijo que se suicidó en Lo que no tiene nombre, y Héctor Abad Faciolince en El olvido que seremos, que escribe una especie de, es una novela, pero es el perfil de su padre y su asesinato, y es un libro, yo creo que es el más importante de él, porque él escribe allí sobre lo que más conoce y lo que más lo conmueve, entonces también conmueve al lector, y lo de Piedad Bonet es extraordinario y las críticas para con ella han sido muy buenas. Entonces, más que estar de moda, pienso que la literatura ya no es un espacio para la ficción pura, sino que la literatura moderna hoy es tan abierta, tiene un rango tan amplio que muchas cosas caben en ella. Experiencias 100% reales, otras noveladas, como en el caso de la mía. La figura del padre está muy presente, eso es tal vez una corriente, o tal vez que se ha roto el tabú de que los temas de la familia se quedan en la familia y la ropa sucia se lava en casa y nadie puede hablar sobre las cosas que pasan en la intimidad. Ese tabú se ha roto un poco en estos tiempos del reality y en estos tiempos en los que la esfera de lo privado se ha vuelto difusa a través de las redes sociales. En fin, vivimos en una época plástica, líquida, donde los límites entre la realidad y la fantasía, entre lo público y lo privado, son muy porosas y se filtra la realidad de un lado al otro. Entonces, lo que menos había en esta novela era un interés comercial. Es más, yo creí que íbamos a vender 2 libros, el de mi papá y el mío, y en 3 meses el libro llegó a la 2ª edición y estamos próximos de llegar a la 3ª edición en pocos meses, con una escritora mujer y con una escritora prácticamente desconocida, nueva para el mundo de la literatura. Entonces creo que estas historias, por el contrario, no es tanto lo que la critiquen o no, sino cómo de hecho conecta con el alma de las personas. Es impresionante las cosas que la gente le escribe a uno. Me escribió una señora desde Nueva York diciendo, yo tampoco conocí a mi padre y cuando lo conocí, ya estaba muerto. Entonces leí su libro imaginando que su libro me pasó a mí, que su experiencia no era suya sino mía y que su padre no era suyo sino mío, yo me lo robé para mí. Y leí hasta la última página imaginando que esa historia de ese encuentro me pasó a mí. Y yo escucho esas historias y yo lloro con las cosas que me escribe la gente. O la gente se me acerca y me empieza a confesar su historia y me dicen, yo perdí un hijo, yo no le he contado a mi hija quién es su verdadero padre, yo sé dónde está mi hija, pero no quiero ir a buscarla,
Mi papá sabía dónde vivía yo, pero nunca me buscó. Mi hija nunca quiso conocerme. La gente se ha acercado a volcarse a traerme sus historias y ha sido muy sorprendente para mí porque yo no esperaba ese tipo de conexión con la gente, ni esperaba esa reacción, y la gente no la ha captado desde, ay, escribió una novela que está de moda sobre lo del padre. No, la gente no lo captó así, de esa manera dura y crítica, sino que la gente lo captó con el alma y con el corazón porque sintió que lo que hay aquí es sincero. Bueno, para ti, en este proceso de periodista a escritora, pues me imagino que tienes unos escritores que pueden ser tus escritores tutores. Hay unas veces donde son los escritores tutores y hay otros que son los escritores que uno como que sí tiene ahí como en el riñón, que son los que uno ama y querer. Pero esa pregunta para ti toca dividirla. Esos escritores que son de ficción y esos que de pronto no son de ficción, digamos, ¿cuáles serían? Bueno, primero, para los que no sepan del libro, Mi padre y otros accidentes se trata sobre un encuentro entre un padre y una hija, porque resulta que yo siempre viví en Bogotá con mis abuelos y hace unos 8 años el periódico El País me hizo una oferta imposible de rechazar para venir a vivir a Cali. Era una oferta, como les digo, extraordinaria, y entonces me hice un cambio de vida, una apuesta fuerte. Yo trabajaba en un medio muy importante en Bogotá, me vine para Cali a asumir el cargo de ser editora de cultura, entretenimiento y tendencias, sin saber que a 3 calles de mi casa iba a conocer a mi verdadero padre. Él no sabía que yo existía, ni yo sabía que él existía. Y me enteré por un mensaje de texto que me envió mi madre biológica un día cualquiera. Yo estaba en el consejo editorial del periódico y me llegó un mensaje de texto que decía más o menos: tu verdadero padre no es el que tú has creído siempre, vive en Cali, le acabo de dar tu teléfono y te quiere conocer. Entonces, imagínense que ustedes están aquí en esa charla, se les olvidó apagar el teléfono, reciben un mensaje de texto mientras están aquí y es su mamá y les dice: ay, es que tu papá no es el que tú creías y te va a llamar. Imagínense que les pasara eso en este preciso momento. Aquí a alguien le daría un infarto. Bueno, a mí, claro, también entré en un estado de shock, de conmoción. Me acuerdo que ese fue un punto en el que mi vida se partió en dos, porque ya una mujer casada, con un hijo, con una profesión, habiendo tomado las decisiones más trascendentales de mi vida, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? De repente tenía 34 años y dije: ¿y ahora quién soy? ¿Será que lo que yo elegí, lo elegí con conocimiento de causa? ¿O será que definitivamente he vivido vendada el resto de mi vida y ahora me toca descubrir que acabo de nacer y no sé quién soy, no sé de dónde vengo, no sé qué genes hay en mí? ¿Qué tal que este nuevo padre sea un asesino serial? ¿Qué tal que este nuevo padre sea, qué sé yo, no sé? Mi esposo me decía: ay, no lo vayas a conocer, porque qué tal que nos pique en pedacitos y nos meta al refrigerador. Bueno, resultó no ser un padre común y corriente, sino un piloto, un aventurero, un viajero, un hombre cero convencional, lleno de historias de aventura, que en su momento fue un gran seductor, un hombre que hace unos años tuvo un accidente aéreo en el que él fue el único sobreviviente. Entonces yo estoy conociendo a alguien que no solamente es un padre nuevo y que es un aventurero, un aviador, sino que es una persona que perfectamente podría estar muerta y resulta que está viva y que es mi vecino, porque vivíamos en el mismo costado sobre el río Cali. Y no solo eso, atrás de mi casa quedaba su oficina. Su oficina quedaba en la casa trasera de mi barrio, que era Santa Rita, en Cali.
Y entonces son demasiadas coincidencias y yo siempre sentí que yo había nacido para escribir. Desde los 5 años de edad, cuando tuve mi primer ejercicio de conciencia, dije, yo voy a ser escritora. Y cuando llegó esta historia a mis manos, dije, esta es la historia que yo nací para escribir. O al menos la primera de, espero, muchas, pero este es el detonante de lo que va a ser mi vida como escritora. Y sobre tu pregunta, sobre cuáles son mis escritores. Perdón, te me adelantaste, porque yo quería cerrar con esa pregunta. Pero bueno, no, ahora me dices lo de los escritores, dejemos eso para el final. ¿Cuándo, después de pasar todo eso, después de coincidencia en coincidencia, que eso me imagino que lo deja a uno En shock. en shock, ¿cuándo decides, ole, esto yo lo voy a escribir, lo voy a novelar o voy a hacer un libro de testimonio? O sea, ¿cuándo decides, después de que hablas con él, después de que hay como esa especie de encuentro, cuándo decides, bueno, esto puede ser una obra literaria? No, yo creo que el tema pendiente de escribir una novela estaba en mí desde que yo tenía 5 años. Y yo siempre tenía momentos de crisis en los que mi otro yo me decía, no hemos escrito una novela, no hemos escrito. Y yo me angustiaba y decía, pero es que todavía no tengo la historia. Y la historia llegó a mí. Entonces yo digo que el verdadero autor de esta historia es Dios, porque se le ocurrió a él y yo simplemente fui las manos que la escribieron, porque esta historia tiene un fuerte sustento real. Pero una historia tan íntima que involucra a personas que están vivas y uno no puede salir a destrozar vidas y a destruir la intimidad de las personas, por mucho que estemos en la era de Facebook, hay una cosa que se llama respeto por la intimidad. Entonces yo no podía salir a escribir una crónica, ni ir a escribir una columna de opinión, ni un reportaje, ni una noticia, miren esto que me pasó. El único género que a mí me parecía legítimo y digno para escribir una historia tan personal como esta era el género novela, porque la novela te permite ir más allá, varios escalones más allá de la realidad y poder incluso darte licencias para hacer giros, cambios, distorsionar nombres, ciudades, personajes y para plantearte otro tipo de preguntas que no son del terreno de la realidad. Por ejemplo, yo quería preguntarle a la madre, no a mi madre, sino a la Madre Universal, cuestionar ese rol, porque resulta que nos han dicho que la madre es perfecta, santa, la Virgen María reencarnada, que a la madre es madre y hay que perdonarla y la madre está más allá del bien y del mal, y resulta que por esa madre en ese pedestal hay mucha gente que vive con un peso psicológico muy grande sobre los hombros, porque no puede cuestionar a una madre que puede tener un trastorno sociopático de la personalidad, a un trastorno narcisista, una madre manipuladora, una madre, porque como ella es santa, entonces a través de la novela yo quería poner a la madre en el banquillo y cuestionarla, cuestionar ese rol, y eso solo me lo permitía la novela. Yo también quería cuestionarme por qué creemos que el padre es amputable, prescindible y que el padre no importa nada. ¿Por qué somos un país sin padres, donde madre es madre y padre es cualquier idiota que pase por la calle? Yo quiero cuestionar esa idea, porque somos un país sin padres. Un país donde las mismas mujeres creen que el padre es prescindible. Y oye uno a muchas mujeres que dicen, yo voy a tener a mi hijo para realizarme yo y no necesito un hombre a mi lado. ¿Qué es eso? Cuestiono eso, ¿cómo así? Porque el hombre tiene que reclamar su lugar en las familias de Colombia, un lugar que no depende de la relación de pareja. Supongamos que la relación de pareja, por ser tan compleja, se acabe, supongamos. El padre será padre hasta que muera, porque uno está casado con alguien hasta que quiera estarlo, pero se es padre para toda la vida. Y la mujer, en nombre de su imagen sacrosanta y la idealización que se hace de la figura de la madre, no puede creer que sus hijos no necesitan a un padre o que puede suprimir al padre o sustraerlo. Y el hombre también debería esforzarse siempre por reclamar su lugar en la vida de los hijos sin creer que su rol no importa.
Y entonces yo también quería no solo cuestionar la figura de la madre, sino preguntarnos por qué somos un mundo sin padres y por qué el hombre no tiene peso en la vida de los hijos, por qué creemos esa falacia. Entonces, esto no es una ventana al morbo, como habría sido si fuera una confesión de Facebook. Esto es una novela de muchos componentes psicológicos y antropológicos y sociales que quieren penetrar en la estructura de la familia y de la psiquis y de la sociedad y preguntarnos por qué vivimos sin cuestionar lo que nos han enseñado. Bueno, tocas un tema muy actual porque yo me imagino a puertas de un proceso de paz, la cantidad de personas que van a aparecer en sus casas, que hijos, padres, hijas, que se perdieron, desaparecieron, no hubo noticias y van a aparecer, no, es que yo estuve 8 años en el monte, en un grupo, en el frente tal. Y entonces esos hijos que se perdieron y que la gente cree que se desaparecieron, yo creo que va a ser muy interesante todo este tema del posconflicto, porque no solo es el tema que está en los acuerdos, sino lo que viene personal para cada una de esas personas que va a decidir. Obviamente va a haber unos que no va a pasar, que es el temor de muchos o de algunos, pero sí hay muchos que van a dejar esas armas y ese reencuentro con las familias. ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica que hiciste ya este exorcismo personal? Curiosamente, sin estarlo buscando y sin planear de esta manera, este libro llega también en un contexto, en una época, ¿no? En una época en la que estamos hablando de procesos de paz. Y lo que a mí me consta es que el principal proceso de paz está al interior de las familias, porque es al interior de las familias donde están las principales heridas. La herida entre padres e hijos, entre esposos o entre hermanos, entre suegras y nueras, en fin, los lazos familiares son muy complejos. No somos ángeles, somos seres humanos llenos de carencias y llenos de defectos y llenos de capacidad para el mal y para la brutalidad. Entonces, es al interior de la familia donde hace falta el primer proceso de paz. Y este libro fue mi tratado de paz con mis padres y con mis ancestros y con mi historia familiar, y la firma de ese tratado es mi nombre sobre la portada de este libro. Entonces pienso que sí es algo que llega en un momento muy coyuntural para Colombia. Bueno, ya esa pregunta que yo te di que la dividieras de esos escritores ficción y esos otros de no ficción, Me que encanta te esa han pregunta. tocado. Sí, yo digo que mis escritores son las 3P. Proust, pero todos son de ficción, ¿no? Mis escritores favoritos son de ficción. Marcel Proust, con En busca del tiempo perdido. Esa obra yo creo que es la novela más importante, bueno, de la historia para mí, la novela perfecta. Después de Proust nadie ha podido contar una historia en la que prácticamente no pasa nada. Él en 7 tomos cuenta una historia en la que nunca pasa nada. Y eso solo lo pudo hacer él con su genialidad, con su brillantez, y es un libro tan profundo y tan poético y tan bellamente escrito que yo creo que todos en algún momento de la vida debemos leerlo, así sea el primer tomo. Si alguien no quiere leerlos todos, aunque sea el primer tomo, leerlo, porque es la palabra llevada a un nivel más allá de lo artístico. La otra P. El primero es En busca de Swan, ¿no? Sí, por el camino de Swan. Y allí está uno de los episodios más famosos de la literatura universal, y es un momento en el que él, a través de varias páginas, describe el momento en que se sumerge una magdalena en el té y lo lleva a la boca, y son muchas páginas, y uno dice, ¿cómo alguien puede describir un recuerdo y un sabor de una manera tan mágica? Y uno dice, gracias a Dios, nací para poder leer esto. Mi vida está justificada por haber podido llegar a este mundo a leer estos párrafos. Y esa es la magia de la literatura. Esa es mi primera P.
La segunda P es un poeta portugués, el más importante de la lengua portuguesa y el hombre que puso a la lengua portuguesa en el mapa, que se llama Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es un escritor extraordinario que se dio cuenta que los seres humanos no somos uno, sino que somos muchos. Y yo también siempre tuve esa sospecha de que yo no soy una sola persona, sino muchas dentro de un cuerpo. Entonces, él escribe a través de sus heterónimos. Él escribe como Fernando Pessoa, pero también Ricardo Reis, Álvaro do Campos. Él tiene muchos heterónimos y cada uno con un estilo particular. Y me acuerdo que Antonio Tabucchi dice: una persona inteligente es la que tiene la sospecha de ser varios en uno. La gente no muy inteligente es la que dice: es que yo soy de una sola pieza. Pues qué aburrido ser de una sola pieza, una piedra. Qué horrible, uno debería parecerse más a un cubo de Rubik que tiene muchas piezas, porque es más complejo, más versátil. Y una persona que se cree de una sola pieza por lo general es dogmático y cree que tiene la razón y que es bueno y que la única verdad revelada es la que ella dice y los demás son malos y él es bueno, los demás están equivocados y yo tengo la razón, los demás son desechables y yo tengo la visión general. Todas las personas radicales y moralistas creen que son de una sola pieza, pobrecitos. Hay que leer a Fernando Pessoa para darse cuenta que uno está atravesado por todo tipo de sombras, de luces, de melancolías, de alegrías, que uno es un ser muy complejo y cada poema de Fernando Pessoa parece una ecuación, no escrita con números sino con palabras, son ecuaciones para resolver con el cerebro. Ese nivel de inteligencia a mí me extasía. Y mi tercera P sería Paul Auster, que es un escritor norteamericano que tiene lo que tienen los norteamericanos, la facilidad para contar, porque la profundidad de los escritores norteamericanos, a diferencia de pronto de los franceses, es que la profundidad del norteamericano no está en la forma adornada de la narración, sino la profundidad está en los conceptos. Los norteamericanos narran como el agua, primero, segundo, tercero, tan, 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 porque el inglés es una lengua muy pragmática, que no da vueltas como el español para decirlo todo, ni toma rodeos como el español. El inglés es la lengua de los negocios y la lengua del pragmatismo anglosajón. Mientras nosotros hacemos constituciones de 300 y pico artículos, ellos tienen el Bill of Rights, que son 10, ¿sí? Entonces, esa simplicidad de los norteamericanos, pero la profundidad de los conceptos está magistralmente encarnada en Paul Auster. Y él tiene un libro que le dedicó al padre. Entonces, ese libro para mí fue la mano de la que yo caminé, que es la invención de la soledad. Donde Paul Auster narra el momento en que su padre le da un ataque cardíaco y se cae de una silla, y cómo es enterrar a su padre y tener que abrirle los cajones y verle las revistas pornográficas y encontrarle la ropa interior y encontrar la casa que se está cayendo y tener que sacarle las cosas para empacarlas en cajas y preguntarse quién era mi padre y recordar su historia, y es tan extraordinario que se los recomiendo. Y ese libro me hizo pensar que uno sí puede hablar sobre su padre, porque uno puede contar en novela cualquier historia, siempre y cuando la escriba con justicia, verdad y belleza. Porque mucha gente se puede preguntar: ¿y por qué contó la historia de su familia? Porque toda historia se puede contar siempre y cuando se cuente con justicia con las personas que aparecen allí, o justicia con los personajes, verdad, no la verdad morbosa, prostituida, sino verdad del alma, y belleza literaria. Entonces eso me lo enseñó Paul Auster, y de la mano de esa novela caminé. También de Kafka, la visión que da sobre el padre y sobre ese escarabajo en el que algunos hijos somos, ese engendro
que no se puede poner de pie y que no encuentra su lugar en el mundo y que no es un ser humano sino una criatura. Ese sentirse ese escarabajo es algo que algunos hijos sentimos. Jacques Lacan con El nombre del padre, que es una obra desde la psicología sobre lo que representa la figura del padre en la psiquis humana, también fue inspiradora para mi libro. Patrick Modiano, el premio Nobel francés, también fue una fuente de inspiración porque él habla sobre su madre y dice que su madre era un personaje tan poco amoroso que hasta su perro se botó por una ventana y se suicidó. Entonces, y que él fue un niño sin amor y describe con ese suicidio del perro lo que sentía él por su madre. Entonces eso también me inspiró y a él le dedico uno de los capítulos de mi libro, que es mi perra de la infancia, que se llamaba Negra y que siempre quería huir, atravesar la avenida Séptima, ella se iba de la casa. Entonces yo digo que a ella la alentaba un espíritu casi que suicida, porque ahí es un homenaje que yo le rindo a Patrick Modiano, pero también porque veía que mi perra se quería suicidar y que quería huir. Y de alguna manera es que también los perros captan la energía de los hogares, ¿no? Y los perros son como un receptor de energía que dice, tengo que irme de esta casa porque algo anda mal aquí. Bueno, no, aquí nos podemos quedar toda la noche, pero si hay unas cositas que quisiera preguntarte. ¿Y los latinoamericanos? Sí, mi latinoamericano del alma, lo más entrañable para mí, que es Julio Cortázar, absolutamente entrañable porque él es mi gran amor, uno de los amores de mi vida. Cortázar es uno de los amores de mi vida y tiene un cuento que para mí es el mejor cuento de mi vida, que yo he leído en mi vida, que es Carta a una señorita en París, que es tan perfecto y yo lo leo y lo releo y lo releo y vuelvo a él. Yo creo que es lo que más he leído en mi vida, porque yo no soy solo una lectora, sino una relectora. Yo siempre vuelvo a leer los mismos libros que me apasionan una y otra vez porque casi que quiero desarmarlos para ver cómo los hicieron. Y uno de esos es, bueno, Rayuela y Carta a una señorita en París. Rayuela porque rompe todos los esquemas. Y Carta a una señorita en París porque es un relojito suizo, es un relojito en el que cada coma está donde debe estar, cada sonido, si uno lo lee en voz alta, es absolutamente melódico. Entonces, inspirada en Cortázar, yo leía mi novela en alto, la grababa, yo misma me grababa leyéndola y allí me daba cuenta de cosas que auditivamente no encajaban, porque de Cortázar aprendí que debe haber musicalidad en los textos, que los textos deben tener ritmo, música, no solamente es una lectura en papel, sino que debe ser al oído armonioso. Y también de él aprendí a buscar la palabra perfecta. Bueno, yo no sé si lo he logrado o no, pero digo, él es un modelo a seguir y un paradigma. Jamás me estaría comparando con él, estoy diciendo que él es un maestro ascendido al que espero algún día caminar unos pasos cada vez más cerca de él, pero esa obsesión por buscar el adjetivo perfecto, la palabra perfecta y no conformarse con escribir por escribir, sino intentar encontrarle el punto donde es, el respiro donde es, la emoción donde es, eso me viene de ser una lectora de Julio Cortázar. Bueno, Paola, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y la mujer, ahora sí, pues siempre ha sido el poder. Pero la mujer en el siglo XXI, ¿cómo ves a la mujer en el siglo XXI? Pero digamos en general, en el mundo, en este universo, y cómo ves a la mujer colombiana. Y pues yo creo que es una frase de cajón, pues esto se va
va a pasar en toda parte porque se va a volver, sí, de frase de cajón. ¿Cómo ves a la mujer colombiana en el posconflicto? Para mí vivimos el momento más desafiante de la historia. Si hay un tiempo para nacer siendo mujeres, que no nos haya tocado en otras épocas, sino si hay un momento, yo no quiero nacer en los años 20, 30, 40, en el siglo XV, hay gente que dice quisiera vivir en la época de Cleopatra, qué horror, quisiera vivir en los años 20, qué horror, yo quiero vivir en esta es la era más desafiante y más inspiradora para ser una mujer, porque están cayendo al suelo los paradigmas que nos encasillaban. Por eso cada vez más mujeres estamos escribiendo, porque somos madres, somos esposas, somos profesionales exitosas, somos viajeras solitarias incluso, somos lo que sea que queramos ser, incluso escritoras. Así tengamos que poner el tetero y sentarnos a escribir hasta las 6 de la mañana. Y tenemos cada vez más hombres que nos apoyan en esa tarea y que creen en nosotras, pasando por los editores, que se están dando cuenta que las mujeres quieren leer a otras mujeres, pero que los hombres también quieren leer a las mujeres. Está cayendo ese modelo caduco que decía que las mujeres escriben de cosas tiernas y cursis y que las mujeres solo las leen otras mujeres. Eso está revaluado. Les quiero decir que mis principales lectores son hombres. A mí me dijeron los de la editorial, a ti te van a leer mujeres porque tú escribes sobre las mamás. Y no se cumplió para nada. Los que más me escriben son hombres que me dicen, yo leí su novela y se me descompuso todo por dentro y decidí después de leerla que siempre quiero estar para mis 2 hijas. Y cada vez que a mí los hombres me escriben, yo soy feliz porque yo soy fan de los hombres, la super fan. Yo no creo que deba haber una guerra de los sexos y que debamos estar en lucha contra los hombres, sino que a los hombres hay que amarlos. Los hombres son maravillosos. Mientras uno guarda rencor 35 años por lo que alguien le dijo, al hombre a los 15 minutos ya se le olvidó. El pragmatismo de los hombres, la lealtad que los hombres tienen entre ellos, ojalá la tuviéramos las mujeres. Los hombres son seres dulces, tiernos, extraordinarios, sensibles, grandes esposos, grandes jefes, grandes seres. Yo en mi vida solo he tenido hombres extraordinarios como jefes, como mentores. Los hombres han sido protectores míos, entonces yo soy fan de los hombres y creo que eso también es importante para la mujer de hoy, que ya el nuevo feminismo no es una lucha contra la figura del hombre, sino un deseo de que todos, tanto hombres como mujeres, defendamos las conquistas de la mujer. Ya no estamos solas en la defensa de nuestra igualdad, sino que los hombres también se han sumado a nuestra lucha y ojalá cada vez más se sumen para que no haya gente que crea que hay campos vedados para la mujer y que la mujer no sienta que para ser dignificada tiene que aplastar al hombre, no. Entonces es un momento hermoso para ser mujer. La mujer colombiana está empoderándose del mundo. Yo tengo un hijo espectacular, yo vivo rodeada de hombres y tengo un hijo de 9 años que el otro día llegó del colegio y me dijo, mamá, ¿sabes qué? Yo creo que las mujeres van a dominar el mundo. Yo le dije, ¿y tú por qué estás diciendo eso? ¿Por qué lo dices? Y me dijo, porque todos los niños de mi curso y del colegio quieren ser James y las niñas quieren ser ingenieras, abogadas, astrónomas. Yo dije, wow, este niño es un feminista, ese niño ha visto algo, ha visto una mamá que cumple sus sueños y ese niño está detectando algo de su generación. Los niños quieren ser James y las mujeres queremos gobernar el mundo. Vamos a ver qué pasa a la vuelta de 30 años y qué pasa con las letras femeninas que ojalá arrasemos. Bueno, ya para ir terminando, una invitación para que lean nuestros amigos Mi padre y otros accidentes. Y esa pregunta que también es de cajón, un libro, recomiéndanos, digamos, tu última lectura, ¿qué estás leyendo? Uy, es difícil porque yo empiezo varios a la vez, de muy diversos temas, pero un libro, uno solo. Uno solo.
Bueno, yo ya les dije que por favor lean, si quieren leer algo cortico, perfecto y divino, lean Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar. Si quieren leer una novela, lean El tambor de hojalata de Günter Grass, el premio Nobel también, alemán, que es la historia de un niño y su tambor de hojalata, un niño que no crece, Oscar. Es una novela extraordinaria, divina, que les recomiendo. Si quieren leer poesía, lean a Fernando Pessoa, extraordinario. Y léanlo, encuentren una edición que tenga traducido al español, pero que también traiga la versión en portugués, y láncense a leerlo en portugués, así no entiendan nada, para que oigan lo que es la música hecha poesía, la sonoridad absoluta de Pessoa. Y si quieren leer algo colombiano, aparte de Mi padre y otros accidentes, algo contemporáneo, puede ser leer a Piedad Bonet, los que no la hayan hecho, con Lo que no tiene nombre, que otra mujer. Y ¿qué más? Si quieren leerle algo a los niños, o leer junto con, yo estoy leyendo con mi hijo El Señor de los Anillos. Entonces les quiero contar una anécdota hermosa. Estoy leyendo, yo no sé quiénes de aquí vieron la película, El Señor de los Anillos. ¿Y quién ha leído el libro? Poquitos. Bueno, vean la película o lean el libro, ojalá lean el libro. Es la historia de un señor oscuro y la lucha de una comunidad por destruir un anillo que le da poder a ese señor oscuro. Y hay una criatura que se llama Gollum, y el Gollum es un ser que vive en una caverna y que desea el anillo y lo llama mi precioso, y es un ser degradado, adicto al anillo, vicioso, adicto, malo, es un ser incluso físicamente inmundo, es como un subhombre, es un hobbit convertido en un animal salvaje que come pescados crudos en un sitio, en una caverna. Gollum es la encarnación de lo más asqueroso que hay en la vida. Y yo estaba leyendo El Señor de los Anillos con mi hijo Lucas, de 9 años, cuando levanto la mirada y lo encuentro llorando. Le digo, ¿tú por qué estás llorando? Y me dice, estoy llorando por Gollum. Y yo le pregunto, ¿pero por qué estás llorando por Gollum si Gollum es el malo de la novela? Es el que quiere matar a Frodo, es el que quiere robarse el anillo, es el que intentó matar a Bilbo. Este es un ladrón, un mentiroso. Además es como esquizoide, porque él mismo es como dos personas en una sola. ¿Por qué estás llorando por el más malo de los malos? Y me responde Lucas, porque algún día Gollum fue niño y algún día fue bueno. Estoy llorando por Gollum el niño. Entonces digo, lean con sus hijos, ustedes no saben lo que esos niños tienen para aportarle a uno como lector. Yo me estremezco porque a mí nunca se me habría ocurrido que Gollum fue bueno. Y esa visión de la compasión por el malvado, de la compasión por el que hace algo malo porque algún día fue puro, esa solo nos las puede enseñar la inocencia de los niños, porque los grandes tendemos a ser dogmáticos y a dividir el mundo entre buenos y malos, y los buenos somos nosotros, los malos son los otros. Mientras que los niños arrojan unas bellezas a través de la lectura, que nosotros somos los que debemos hacernos el favor de leer con los niños, no tanto hacerles el favor a los niños, sino nosotros hagámonos el favor de leer con los niños. Bueno, me gustaría que el público pues participara y quien desee hacer un par de preguntas. Pero antes me gustaría leerles un capitulito. Como tú quieras. Chiquito, porque entonces, los capítulos de mi libro son corticos. Ok, leemos y vayan preparando. Ahí van pensando una pregunta. Mientras piensan la pregunta, les voy a leer un capítulo. Este es un capítulo sobre mi madre, no sobre mi madre biológica, sino sobre mi madre, la del libro.
pero como les digo, todo esto está basado en experiencias muy profundas. Dice, este capítulo se llama La palabra extirpada y dice: no sé qué edad tenía cuando dije mamá por primera vez, pero sí recuerdo con exactitud la última vez que le dije mamá a Alma. Yo tenía 7 años y tanta urgencia por verla que al llegar a la Martina trepé sobre un muro de piedra y aferrada a la reja metálica comencé a llamarla a gritos: mamá, ven a verme. Llegué, mamá, sal pronto. Ella salió de la hacienda y corrió por el sendero empedrado hasta la reja donde yo la esperaba en compañía de mis abuelos, pero al ver su rostro desencajado supe que algo andaba mal. ¡Silencio! ¡A callar!, ordenó ella. Aquí nadie puede saber que tengo una hija. Fue la última vez que le dije mamá. Ella extirpó esta palabra de mi vida como si fuera un apéndice. Con los años no extrañas el apéndice extraído, no lo añoras, no es un órgano visible ni una extremidad cuya ausencia se te haga evidente todos los días ante el espejo. No te causa un dolor fantasma semejante al que describen quienes han perdido las piernas o los brazos. Simplemente el apéndice no está, se ha ido y avanza sin preguntarte cómo sería tu vida si aún tuvieras apéndice. Pero las palabras no son órganos extirpables. Una cosa es no tener madre, otra cosa es perder a la madre con todo y palabra. Y otro pequeño fragmentico que es la primera página del libro. El mundo se divide entre la gente que conoce a su padre y la gente que no. Y luego estoy yo, la periodista de 34 años a quien su madre le informó a través de un mensaje de texto el nombre de su verdadero padre. Era lunes. Me encontraba reunida en el consejo editorial del periódico y estuve a punto de borrar su mensaje sin haberlo leído, pues supuse que ella me habría escrito para lo usual: amenazarme, profetizarme una maldición lanzada por el gurú de su secta, arrojarme un número de cuenta bancaria donde debía consignarle una suma ridícula, advertirme que jamás terminaría de pagarle el favor de haberme hospedado en su vientre por 9 meses. Pero a veces los dedos toman decisiones propias sin consultarnos, como si ocultaran un cerebro pensante en el bulbo de la yema. Por eso mi índice se arqueó sobre la pantalla del teléfono y leí: Fernando Lince vive en Cali y quiere conocerte. Acabo de darle tu número, te va a llamar. Y a continuación, uno tras otro, como esperando su turno para el desembarco, los 10 dígitos de un teléfono que me instó a guardar entre mis contactos para que yo pudiera identificarlo cuando él llamara. Dar la noticia de frente habría sido demasiada gentileza de su parte. Solo bateó este nombre y corrió fuera de mi alcance, sabiendo que al buen entendedor le bastan pocas palabras, sabiendo que yo, por salud mental, nunca más iría tras ella para confrontarla. En un rapto de paranoia, levanté la mirada y escudriñé con afán la expresión de mis compañeros de mesa. Nadie se percató del incendio en mi rostro. Aquel día, lejos de los debates periodísticos habituales, mis colegas permanecían sentados, de buen ánimo, arrebatándose la palabra unos a otros y concentrados en la planeación de la fiesta de homenaje a Daniel Martí, elegido periodista del año por la investigación que desarticuló una poderosa red de corrupción regional. Hago una pausa en la acción para constatar que a veces, solo a veces, lo más trivial y lo más trascendental acontecen de forma simultánea. En momentos como este, recuerdo a mi viejo amigo Claude, quien fue asaltado por una imagen patética de sí mismo. Devoraba una hamburguesa barata y compartía la banca con un sonriente payaso plástico mientras esperaba que su mejor amiga terminara de firmar su divorcio para luego recoger sus maletas y acompañarla al aeropuerto, donde la despediría sin haberle confesado que feliz cambiaría su intensa vida como corresponsal de guerra por recortar cupones de descuento, ilustrar zapatos escolares si eso hacía falta para estar a su lado, que había soñado cómo sería la hija de ambos y cada vez que ella le llamaba por teléfono rogaba en silencio, con pánico mortal, que no fuera para anunciarle que esa hija imaginada, que esa niña de sus sueños tendría otro padre. Sí,
a veces lo más trivial y lo más trascendental se sientan en la misma banca de la vida y toman juntos el sol mientras sumergen papas fritas en salsa y apuran sorbos de soda con una pajilla. Y allí estaba yo, atrapada en una sala de juntas con olor a desinfectante de pino, rodeada por personas que planeaban una fiesta sorpresa y se disponían a elegir entre jarras de sangría o copas de martini, paella o barra de sushi, listones de color o globos de helio, bailarines de salsa o mariachis. Y yo, como aquel amigo patético sentado junto al payaso feliz, pretendiendo que mi vida, como la conocía, no había llegado a su fin. Porque yo supe de Fernando Lince por un mensaje de texto. Él supo de mí por un mensaje de mi madre en su Facebook. No sé si soy la hija de este hombre, pero no me cabe la menor duda. Soy hija de la maldita era digital. Aplausos. Bueno, antes de aquellas personas que quieren hacer una pregunta a Paola, como ella ya les ha dicho, afortunadamente, porque los que escribimos quedamos con esa envidia, se han agotado ya las 2 primeras ediciones, está a puertas una tercera edición, pero nosotros, gracias a Mente Abierta, ellos tienen 3, hay 3 libros para la 3. venta. Y yo voy a regalar este que compré hoy en Cali, donde solo quedaban 2, ahora solo queda 1, porque yo me traje uno para Tuluá, para regalárselo a la biblioteca y que los que quieran puedan acceder a él aquí. Entonces, si alguien desea aprovechar y para que Paola le haga un autógrafo, con mucho gusto. Bueno, vamos a pedirle pues a ver a las personas que desean hacer preguntas. Buenas noches, Paola. Pues muy conmovida con su presentación y sobre todo por la reivindicación de los hombres, porque yo también soy una fan número 1 de los hombres. Aquí mi compañera me codeaba cuando usted hablaba. Pensé que era única en el mundo, en este mundo de feminismo recalcitrante y bueno, todo esto. Pensé que era única, que era la única fan de los hombres. Y segundo, para hacerle la siguiente pregunta, Javier Marías escribió en su columna del País Dominical sobre las editoriales y los escritores actuales, y él escribe algo sobre que publicar hoy en día es muy fácil, no es tan complejo como lo era 30, 40 años atrás, ¿cierto? Veo que su libro está bajo el sello de Planeta, que me parece además admirable por ser su primer libro y que esté bajo el sello de Planeta, y que teniendo en cuenta que Planeta es una de las grandes editoriales, ¿cierto? Él decía que era más fácil publicar, pero que las grandes editoriales también tenían muy poca paciencia con los escritores incipientes y que si en 2 o 3 libros no funcionaban, pues la editorial lo dejaba caer. Entonces, ¿usted qué piensa sobre esto que asegura Javier Marías? Pues espero que en 3 libros no caigan, no mentiras. Sí, yo lo publiqué con Editorial Planeta, que es la más grande, una de las más grandes de Iberoamérica. Y sí es fácil publicar. No, creo que los libros están vivos. Lo que puedo concluir de mi proceso con la editorial es que los libros están vivos y ellos mismos deciden su camino. Yo tengo unas anécdotas bien interesantes sobre la editorial, y es que yo escribí 20 páginas. Yo pedí una licencia en el periódico y me senté a escribir. Y luego cogí las primeras 20 páginas, que eran como las que estaban un poco más armadas, y con solo 20 páginas me fui a Editorial Planeta a llevarlas. Y cuando me senté en el escritorio de mi editor, vi que la gente mandaba ya las novelas de 300 páginas, 500 páginas, y yo con 20 dije, no, pues aquí ¿qué me van a decir? Resulta que la primera persona a la que se le iba a entregar, bueno, le entregué el manuscrito de un fragmento de la novela, y a los 2 días nació su hijo, su esposa quedó embarazada de inmediato,
y entró en depresión profunda y esa persona se tuvo que ir de Colombia, irse a Perú, a otra parte, y pues eso fue lo que me contaron. Y entonces pasó un año y no me respondieron nada de Editorial Planeta, hasta que yo dije, no, seguramente les pareció tan malo que no me llamaron. Pero lo que pasaba es que esa persona que recibió tuvo algo le pasó en su vida que lo marginó un poco de Colombia y seguramente nunca leyó mi manuscrito. Entonces me dijeron, vuélvelo a mandar, que acaba de llegar una editora mujer y se va a conectar con lo tuyo por ser mujeres. Le llevé mi manuscrito y me dijeron, qué pena, tú no sabes, se acaba de enfermar, está en la clínica, tiene una enfermedad gravísima. Entonces yo, no, pero este libro está matando gente, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Segunda persona que mata este libro. Y entonces como al mes ella renunció porque su enfermedad resultó ser grave, y entonces ya otra vez mi libro quedó en el limbo otra vez. Luego me dijeron, vuélvelo a traer, pero como la editora sigue enferma, entonces te va a tener que atender otra persona que, mira, perdónanos, compraste un tiquete para venir a Bogotá, para que no pierdas tu viaje que pagaste, aunque la editora tampoco está, te vamos a conectar con cualquier otra persona que te reciba el libro, qué pena, discúlpanos. Y resulta que la persona que lo recibió había sido mi jefe en la revista Cambio. Entonces yo dije, este libro está vivo, no tenía que estar en las primeras manos ni no tampoco en las segundas. Tenía que pasar un año para que yo también decantara mis emociones. Por ejemplo, tenía mucha rabia y mucho odio, y en ese año pasaron muchas cosas que me hicieron a mí replantear la historia. Entonces el libro mismo encontró su momento para llegar al editor. Se lo entregué a mi ex jefe, quien además había ido a mi matrimonio, que me conoce, quien me quiere, a quien yo quiero. O sea, era como si el libro lo hubiera elegido a él, a Edgar Telles. Entonces yo sabía que estaba en buenas manos. Esa misma semana llegó un nuevo editor, Marcel Ventura, un editor brillante que había trabajado en Barcelona, en Estados Unidos, en Venezuela, un escritor brillante, un futuro escritor brillante y un editor 1A. Este jefe mío se lo pasó a él y le dijo, yo no sé nada de novela, tómelo usted, y Marcel me llamó. Entonces, no sé cómo será con los demás escritores nuevos, qué tendrán que hacer para publicar, a mí no me consta. Yo solo sé que este libro estaba vivo. Ese libro eligió el tiempo, eligió a la persona, mató a otras tantas, pero llegó a las manos que eran. Y este editor fue espectacular, además un hombre crítico, agudo, que no me concedió media, que me presionó y que era muy sincero conmigo y me decía, ¿qué es este párrafo? Este párrafo está de quinta categoría. ¿Qué es este capítulo se va? Esto no tiene relación con el tronco, vamos a quitarlo. Estos tienen que ir, él con una personalidad fuerte, fue lo mejor que le pudo haber pasado al libro, porque era él. Era él la persona que tenía que llegar. Y otra cosa muy curiosa que nos pasó es que salió el libro y yo lo abro y había un nombre cambiado, un personaje cambió de nombre y nadie se explica cómo. Yo no lo cambié, no lo cambió Marcel, no lo cambió el corrector de estilo, no sabemos cómo hay un personaje llamado de otra manera. Y de repente me llama un tío, hermano de mi papá recién descubierto, y me dice, ay, fíjate que tú pusiste un personaje con el nombre de un ancestro nuevo. Y era un familiar nuestro que era como la oveja negra de la familia y hacía estas cosas y no sé qué. Ve, qué curioso que tú le hayas querido rendir un homenaje y ponerle a ese personaje el nombre de nuestro tío. Y yo jamás lo sospeché, ni siquiera sabía que existía, pero esa persona se coló en la novela y aparece. Entonces yo digo, este libro estaba tan vivo que hasta él mismo metió la mano y puso los nombres que quería a los personajes. Digo, bueno, esto está vivo, esto es mágico, la magia existe, yo creo en la magia. Y no te puedo responder sobre los demás escritores Nobel porque creo que mi historia fue única y se desenvolvió como tenía que ser, y creo que si uno está conectado, todo conduce a la realización de los sueños. Hay que estar conectado de corazón y de mente y dejar que las cosas fluyan, dejarse guiar por el cosmos, por la vida, por aquello en lo que ustedes crean, y los sueños se concretan y meten la mano para hacer realidad. Buenas noches, Paola.
Mucho gusto, yo también soy bogotana, somos bogotanos. Mi pregunta es debido a que estoy de acuerdo con el libro y cuando dices que a veces no valoramos los hombres y en especial nuestro padre. Yo soy una que lo valoro y a mi madre la amo, pero tengo 4 hermanos más que siempre hablan de mi madre, y es la reina, y yo siempre lo miro a él y yo digo, ¿cuándo hablarán de él? Y vivo siempre diciendo que él se esforzó mucho por nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿te inspiró eso que te pasó sobre el mensaje para crear este libro, Mi padre y otros accidentes? ¿Eso fue lo que te inspiró? Porque en esa partecita te pones muy triste. Porque yo encontré a un nuevo padre y entonces mucha gente me pregunta, ¿qué fue lo primero que le criticaste? ¿Y qué fue lo primero que le cobraste? ¿Por qué no estuvo? ¿Cómo se le ocurre aparecer a los 34 años? ¿Qué fue lo primero que lo pusiste contra la pared? Y yo digo, no, ¿yo qué tiempo iba a perder en eso? Yo no tengo tiempo. Ya perdí 34 años de mi padre, solo tengo tiempo para amarlo. Tengo tiempo para recuperar el tiempo perdido, para desayunar con él, para almorzar con él, para conocer su historia, para preguntarle, para pedirle consejos. Entonces yo creo que por un pragmatismo, así como soy de pragmática que tengo el pelo corto porque tengo tantas ocupaciones que no me puedo hacer el blower, así soy de pragmática también con algunas de las emociones. Entonces digo, no tengo tiempo para perder en resentimientos con ningún padre, tengo que estar ocupada en amarlo porque esta es una oportunidad que me dio la vida. Mucha gente carga con muchas heridas de su padre y le tiene una cuenta de cobro larga. Es que mi papá hizo esto, nos crió así, hizo aquella cosa, se equivocó en lo que nos dijo, en cuando se fue, y la gente carga a este padre de una cantidad de culpas y lo ve como un villano. Y a mí la vida me entregó la posibilidad de ver al padre como una hoja en blanco. Aparte que yo me encontré a un padre pasado por el fuego, por la tierra, por el aire, porque es un padre que se quemó, que se cayó, iba en el aire, pasado por aire, se cayó, pasado por tierra, se cayó en un río, pasado por agua y se quemó, pasado por fuego. Entonces era un padre que había sobrevivido a los 4 elementos, un padre que fue muy soberbio, muy imponente en su momento cuando se sentía un semidios, un piloto guapo con todas las mujeres del mundo a sus pies, con plata, con éxito, y ahora yo no me encuentro a ese padre, él me dice que él fue ese, y yo me encuentro a un hombre al que el dolor ablandó, un padre pasado por el tamiz del dolor, del sufrimiento. Entonces yo me encontré al padre en el mejor momento de su vida, a un padre sabio que se equivocó, y como se equivocó no se cree bueno, ni se cree ni es moralista, sino que sabe dar los mejores consejos del mundo porque los da desde el punto de vista, él ya no me tiene que mentir, ni tiene que guardar una imagen impoluta ante mis ojos porque yo ya soy un adulto. Entonces él es el mejor consejero del mundo porque me habla con la sinceridad de sus errores, de sus aciertos, de la vida que ha tenido, una vida que ha vivido a su manera, con cosas buenas y malas. Ha sido un ser humano que ha asumido las consecuencias de sus acciones, como les digo, las buenas y las malas. Entonces yo lo que tengo es un lujo de padre y además es un abuelo extraordinario para mis hijos. Entonces yo que voy a perder tiempo en rencores, yo me lo gozo. Somos supremamente unidos, hablamos todos los días, varias veces, nos vemos, desayunamos, pasamos las vacaciones juntos, estamos planeando irnos de viaje ahorita en diciembre juntos, y si no pasamos la Navidad, pasamos el Año Nuevo. Tengo solo 5 años de conocerlo, pero siento que es mi padre de toda la vida y sé que es mutuo y nos hemos gozado este libro. Este libro fue como una aventura de conocernos, porque para poderlo escribir nos pusimos un ejercicio, nos reuníamos cada semana y él me contaba una historia y yo otra, él una y yo otra, él una y yo otra. Entonces este libro también es una construcción de tejido y también es un llamado a que la gente escuche las historias de sus papás, porque todo el mundo está aburrido de escuchar al papá. Ay, otra vez mi papá con la misma historia, ay, tan cansón otra vez de cómo llegó a su primer trabajo, que a todos nos da pereza las historias de los papás. A mí no, porque como no las conozco, son como ir a cine por primera vez. Entonces yo, pero repíteme la historia de cómo te hiciste piloto, cuéntame otra vez la historia de cuando eras niño.
cuéntame la historia y entonces él me repite y me repite. Yo creo que escuchar las historias de nuestros padres es muy importante porque esa es la raíz psicológica nuestra. Esas historias de nuestros padres son nuestras historias fundacionales, así como la historia fundacional del Valle del Cauca tiene que ver con la María de Jorge Isaacs. La historia fundacional de nuestras emociones y de nuestras vidas son las historias de nuestros padres. Sobre esas historias está montada nuestra psiquis y nuestra identidad y nuestro arraigo. Entonces yo me gozo mucho de la existencia de mi padre y el libro está dedicado a él, dice para Fernando Perdomo Lince, mi héroe. Buenas noches, Paola. Yo soy Esperanza Melesio, muy contenta de escucharte. Es una historia supremamente diferente a todo lo que uno ha leído muchas veces. Me doy cuenta y pensé que era una historia donde estabas como liberando, no sé si estoy equivocada, ese odio, ese sentirse abandonada por un padre que debió estar allí en el momento preciso y por las circunstancias no pudo. Entonces yo pienso y me gustaría me contaras cómo fue tu reacción en el momento en que te diste cuenta que ese padre no estuvo allá. Otra cosa, perdón. Lo que hablan ahora acerca de que el momento es preciso, el momento que estamos viviendo, me parece lo que decías ahora es una historia que une tejidos, una historia de reconciliación absolutamente, y no sé si la hiciste a propósito, aprovechaste el momento, ¿qué pasó ahí? No, porque yo no pude elegir cuando aparecía mi papá. Si hubiera podido elegir, habría elegido que apareciera en el día 0. Pero yo no elegí que él apareciera a mis 34 años. Entonces coincidió este acontecimiento de mi vida, coincidió con un proceso de paz, con muchos momentos que está viviendo el país y que está viviendo el mundo y que está viviendo la literatura. Entonces no fue a propósito, simplemente coincidieron los momentos. Lo conocí hace 5 años y el libro acaba de salir en abril, enero, febrero, en abril, porque me gasté 3 años escribiéndolo y me gasté 1 año conociendo 95 familiares. Me pasé 1 año entero conociendo abuelos, hermanos, primos, tías, hasta los confines de... Entonces, todo ese proceso está aquí metido adentro y decantado. Ahora, sobre cómo fue mi reacción, yo creo que si algo me ha enseñado el proceso de este libro es a ser humana e imperfecta, porque yo siempre fui doña perfecta, porque como yo no tuve papá ni mamá y fui criada por mis abuelos y en una familia bastante disfuncional, donde tuve que llamar papá a mi abuelo, mamá a mi abuela, hermana a mi mamá, sobrino a mi hermano y hermanas a mis tías. Entonces era una familia llena de unas distorsiones y de unos roles completamente alterados. Entonces el único camino que yo de niña tuve para poder tener una vida medianamente funcional y medianamente sana y asertiva fue caminar por un camino muy correcto. Yo hice todo bien, todo perfecto, todo moral, todo estudié. Yo nunca ni siquiera sé a qué huele la marihuana, porque yo tenía como un peso genealógico en el que yo tenía que ser doña perfecta, incluso que me combinaran los zapatos con los aretes. Y este libro, la llegada de mi padre y el perdón, poder perdonar a mi madre, yo creo que me ha dañado un poco porque me ha reconciliado con la imperfección y ahora me reconozco como una persona humana, capaz de cometer errores terribles, como una persona, sí, como otra más que se equivoca. Ya no soy doña perfecta, soy doña imperfecta, pero creo que eso me hace más humana, porque pude ver a través de este libro la humanidad que hay en los personajes y la humanidad que hay en las personas que integran mi familia. Por ejemplo, esa madre que yo consideraba como alguien malvado, este libro me obligó a verla como una mujer real, como una mujer que se equivocó, pero porque tuvo unos momentos, un tiempo, una época, unas circunstancias, una forma de crianza, unos anhelos, y en ella he encontrado las habilidades escondidas. Por ejemplo,
donde antes veía mentira, porque me ocultó quién era mi padre, yo decía, es una mentirosa. Ahora digo, wow, qué capacidad para ser, casi que era una novelista. Para poder mentir hay que tener creatividad, ingenio, sentido del humor, buena memoria, carisma. Ella tiene habilidades histriónicas. Entonces el libro me obligó a verla de manera tridimensional, como un ser humano, porque si uno quiere contar la historia de Drácula, tiene que aprender a amar un poco a Drácula, ¿no? Aprender a admirar que él tiene unos colmillos que succionan muy bien. Y tiene que admirar esa forma de vestirse tan elegante del conde. Y tiene que entender que su esposa se suicidó. Y entonces que él, en medio de esa pelea que tuvo con Dios, se volvió un ser sanguinario. También tiene que entender que Drácula fue terrible y lo llamaban el empalizador, porque generar ese nivel de terror fue la forma que él encontró para evitar una guerra aún más grande. En fin, uno tiene que entender el contexto histórico de Drácula, entender su anatomía, entender su rango, su vestuario, y si tú quieres contar a Drácula tienes que amarlo un poco, aunque es un villano completo y un tirano y un vampiro chupasangre, tienes que aprender a encontrar en él la humanidad. Y así con cualquier personaje sobre el que uno escriba. Entonces, el principal regalo que me dio este libro fue encontrar la humanidad en mi madre. Y yo le cobraba muchas cosas, y este libro me enseñó que yo se las cobraba porque tenía a la madre idealizada. La madre debe ser buena siempre. La madre no tiene que ser buena siempre. La madre tiene que ser humana y tiene que ser ella. ¿Cuál es la obligación de una madre? Ser ella, como la de cualquier ser humano. Y la madre tiene libre albedrío para equivocarse cuantas veces quiera y para ser incluso mala madre o para acertar en otras ocasiones y para tener pasiones, deseos, para ser a veces moral, a veces inmoral. La única obligación de una madre es ser humana. La obligación de todo ser humano es ser humano. Y si te equivocas, ponerte de pie e intentar resarcir tus errores de alguna manera, intentar no volver a repetirlos. Pero este libro me reconcilió con la humanidad de los otros y con la mía. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a tener espacio para 2 últimas preguntas, porque pues sabemos el regreso que tenemos que tener, que es por carretera, entonces no queremos devorarnos mucho. ¿Listo? Entonces le cedo la palabra a ti y a ti por último. Muy buenas noches. Felicitarla porque es una oda a la conquista de la familia, y la felicito porque lo que veo en su libro es espíritu. Allí veo alma, y veo que definitivamente se reivindica con algunos valores que se pierden dentro de la familia. Pero mi pregunta sí iba un poco más allá. ¿El género que usted tiene cree que se va a mantener allí, que él le va a permitir generar otro estilo, o definitivamente ese es en el que usted cree que le va a apostar y que definitivamente va a seguir el derrotero en esta vida de escritura que inicia? Definitivamente yo creo que mi género, por lo pronto, no sé a la vuelta de 10, 20 años, pero por lo pronto es la novela. Estoy escribiendo otras 2 novelas y una me está saliendo como novela negra con mucho humor sin querer queriendo, y otra es más profunda y psicológica, que tiene que ver con el amor y la relación del amor y las ciudades. Entonces yo sí creo que la libertad que da la novela yo no la quiero perder, y que da la ficción también, la libertad que da la ficción, porque yo soy periodista, entonces yo todos los días vivo atada a la realidad y me toca contrastar las fuentes y me toca respetar lo que dice el entrevistado y me toca jamás mentirle a los lectores. Entonces para la realidad ya está el periodismo. Yo quiero gozarme las letras a través de la ficción y a través de la novela. Gracias, buenas noches.
Yo también quería felicitarla porque pues sin haber leído la obra me siento conmovida y admirada porque creo que se necesita mucha inteligencia para escribir una historia como esa y me gustaría saber cómo es su relación hoy en día con su mamá. Bueno, mucha gente me pregunta eso pues yo creo que la novela me dio un proceso de sanación extraordinario. Sin la novela yo jamás habría podido comprenderla y de pronto no habría podido perdonarla. La novela fue mi ejercicio psicológico y fue cavar en mi psiquis, porque al obligarme a verla a ella como un personaje, tuve que verle, como digo, todas las facetas para poderla comprender, y hoy en día yo siento mi corazón con ella absolutamente sano y cada día más sano. Y me ha pasado una cosa rara, y es que no solamente he llegado a un perdón muy profundo en relación a la madre, sino que ahora admiro cosas en ella. Por ejemplo, ese hecho de que ella haya hecho lo que quiso en su vida, digo, wow, para eso se requiere valentía. Yo nunca me atreví a hacer todo lo que quería, siempre caminando en línea recta. Siento que no fui una mujer que apostó de forma osada, ni por el amor, ni por la vida, no fui una mujer de apuestas osadas, kamikazes, ni de lanzarse al vacío. Ella lo fue. Entonces, desde la perspectiva actual de mujer, veo en ella rasgos heroicos que antes no veía. Entonces pienso que esa es una señal de gran reconciliación, ¿no? Perdona. También, por ejemplo, siempre me pregunté por qué ella nunca me pidió perdón. Es que si me hubiera pedido perdón, para mí habría sido facilísimo perdonar, porque le digo, bueno, al menos veo que estás arrepentida, pero ella nunca pidió perdón y eso me taladró la cabeza muchos años y me dificultó el perdón. Y hoy en día comprendo que incluso en ese acto hubo algo de coherencia, porque qué tal una persona que haga algo y te pida perdón, y luego hace otra y te pide otro perdón, y hace otra y te pide otro perdón. A veces pedir tanto perdón no es tan coherente como uno piensa ni como nos ha enseñado la religión. A veces una persona que se equivoca hasta el fondo de su ser, se equivoca de la manera más profunda y más dañina y más perversa, y no pide perdón porque a lo mejor lo hizo con conciencia y a lo mejor lo que hizo era lo único que podía hacer dada su nivel de madurez, de evolución espiritual, y eso también es algo respetable. El no pedir perdón a veces también puede tener algo de coherencia si uno logra tener la agudeza para leer eso. Entonces creo que también he podido comprenderla en ese sentido. Bueno, como les había dicho, por cuestiones de tiempo, pero voy a decir algo, por cuestiones de tiempo queda ese sinsabor, esa ganas de más, o sea, como cuando uno prueba algo que hace rato no come y queda como con ese deseo de seguir. Quedamos pues en esa espera de que salgan tus otras dos novelas, estamos pues ansiosos, le damos las gracias a Norman, las gracias a esta ciudad también que vuelve y acoge al festival, gracias a ustedes por la participación, por su tiempo, por abrirnos las casas. Esperamos que el próximo año vuelva a ser casa del Festival Oiga Mire Lea y que podamos tener otra experiencia como esta. No sé si Norman quiera decir algo. No, en nombre de nuestro alcalde Tuluá Enamora, en nombre de la Biblioteca Pública Municipal, igualmente en nombre de nuestra gobernadora, en nombre de la Biblioteca Departamental, de nuestra red bibliotecaria del Valle del Cauca, es una de las redes que lucha por ser la mejor. Gracias a Oiga Mire Lea, gracias a ti por abrirnos tu corazón a través de ese libro, y gracias a todos ustedes que han totalmente invitados para todas las actividades que realizamos en la biblioteca. Mañana tenemos a las 4 de la tarde lectura con jóvenes, quien quiera venir, aquí estamos, y muchas gracias, muy buenas noches.